Ramón Pérez Maura, gracias por atender la llamada de Periodista Digital. La noticia mediática del día es tu salida después de 31 años del diario ABC. Has explicado en un comunicado las razones que te han llevado a hacerlo y en principio preguntarte cómo te encuentras y cuánto te costó en ese sentido tomar una decisión tan importante. Muchas gracias, Luis. Me encuentro muy dolido porque ha sido toda mi vida profesional. Yo salí de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra y entré en ABC 3 semanas después y ahí he seguido hasta el día de ayer. Tomar una decisión así es muy difícil, pero no me quedaba más remedio porque no compartía lo que estaba viendo en el periódico desde hace algún tiempo y no me ha quedado más remedio que hacerlo. Coincide en cierto punto también con la salida de Bieito Rubido, que ocurrió el mes pasado. ¿Tú veías ya que la situación con el nuevo director iba a ser imposible de conjugar con tus columnas? ¿O va más allá de eso? No, yo quiero hacer una aclaración. Yo no he tenido ningún problema con el nuevo director. Ese no es el problema. Mi problema es con el consejero delegado de Vocento, que es quien manda en el periódico y quien decide sobre sus contenidos, quien decide quiénes son los columnistas, quien decide qué es lo que se puede hacer y lo que no. El nuevo director no ha tenido ocasión en un mes. Yo no he tenido ocasión en un mes de tener ningún conflicto con el nuevo director. Pero sí, creo que entender por tu columna y por el comunicado que tú tenías una buena sintonía hasta donde veo con Bieito Rubido. Sí, por supuesto que sí. ¿A qué te refieres, Ramón, cuando dices que Enríquez pretendía un periódico mucho más transversal, alejado de lo que era el ABC de toda la vida? ¿Podrías explicarnos un poco eso? Bueno, lo que sabemos es que el presidente de Vocento y el consejero delegado de Vocento dicen a sus interlocutores en Madrid que quieren hacer un periódico diferente que sea transversal. Yo no estoy seguro de qué es un periódico transversal. Yo me lo temo y desde luego es un periódico diferente, porque si ABC ya fuera lo que ellos quieren que sea, no querrían cambiarlo. Pero vamos, a mí la transversalidad me parece como la transexualidad, un poco confusa. Cuando dices que pretendían imitar a otro periódico, entiendo que ese periódico era el diario El Mundo, ¿no? Bueno, es el periódico del que han venido la mayoría de los fichajes que ha hecho, la práctica totalidad de los fichajes que ha hecho ABC desde que dejó de ser el director quien decidía cuáles eran las incorporaciones y empezó a serlo el consejero delegado. En realidad, haces una especie de semblanza a la figura de las hermanas Lucas de Tena. Sí. Sabíamos en septiembre, a través de esa tercera, que el nombre de los Lucas de Tena, después de más de 100 años, iba a salir de la mancheta del periódico. ¿Qué significa, aparte del hecho en sí, Ramón, para los que estáis dentro de esa casa y conocéis tan bien esa casa, qué simbolizaba eso? Bueno, simbolizaba la continuidad y la coherencia. La familia Luca de Tena ha estado durante 4 generaciones encabezando y firmando cada ejemplar del diario ABC, lo que le ha permitido tener una coherencia que se ha perdido en algún momento cuando la cabecera ha sido secuestrada, por ejemplo, como lo fue durante la Segunda República, que seguía habiendo un ABC que se llamaba Diario Republicano de Izquierdas. Bueno, sí, evidentemente eso no era el periódico de la familia Luca de Tena, eso no tiene discusión. Y era una época también difícil para la familia Luca de Tena, cuando el director de ABC no era nombrado por la propiedad, sino que era nombrado por la dictadura del general Franco. Pues ese tampoco era exactamente el ABC que queríamos. Pero, salvo en esos periodos, la familia Luca de Tena se ha jugado su vida profesional y su patrimonio por sacar adelante un periódico coherente, con unas líneas conocidas por todos sus lectores, y eso es lo que se terminó de perder el pasado 1 de septiembre
cuando Catalina Luca de Tena renunció a la presidencia de ABC. Ramón, lo que no alcanzo a ver es cuál es la diferencia entre lo que ha sido el periódico en los últimos años, sobre todo en la etapa de Bieito Rubido, en la cual se ha caracterizado por dar sonoras exclusivas y mantener una crítica firme al gobierno. Incluso quiero rescatar también, incluso contra el gobierno de Rajoy, al cual se le ha criticado cuando en algún momento se apartaba de su diario. Vamos a suponer, aumento de impuestos y demás. Y el diario ABC en eso ha sido un diario que ha sido muy crítico. También quiero destacar que a los columnistas, por lo menos yo como lector, he visto que se les ha dado mucha libertad y han podido, de hecho, he visto críticas durísimas también a Mariano Rajoy entre esos columnistas. Entonces no alcanzo a ver si tú me lo puedes explicar, cuál era, en qué se convirtió ABC tan diferente a lo que es el ABC tradicional. Danos un ejemplo, alguna información, algo. La etapa de Bieito Rubido se ha caracterizado por ser una de las más fecundas en cuanto a exclusivas e informaciones de altísimo valor. El problema no era ese. El problema era la interferencia constante del consejero delegado para decidir quiénes eran los columnistas y cuáles eran los fichajes. En los últimos años yo no he visto ni un fichaje del director de ABC. Los fichajes siempre los decidía el consejero delegado. Y eso no es forma de hacer equipos. Eso ahora ha entrado en una nueva fase en la que el consejero delegado ha nombrado un nuevo director. Recordemos que a Bieito Rubido no lo nombró este consejero delegado, llegó con el consejero delegado anterior, con la etapa anterior, y se ha hecho además en absoluto choque con el Consejo de Administración de Diario ABC SL, que no fue consultado a la hora de sustituir al director de ABC, como era obligación por los estatutos de la sociedad. Aquí al final lo que nos encontramos ahora es con un periódico en el que la redacción del periódico está sometida al consejero delegado. Los grandes editores de prensa nombran a un director y le dan libertad para actuar. Y el día que ese director se desvía o hace las cosas inadecuadamente, choca con la línea editorial de la sociedad editora que todo el mundo conoce, el día que chocan con él, simplemente es sustituido por otro director. Pero lo que no se puede es tener un director que no es más que un ejecutor de las órdenes que recibe del consejero delegado. Y eso es lo que es hoy ABC. Pero Ramón, durante los 10 años que estuvo Bieito Rubido, era voz populi, era conocido que la relación con Luis Enríquez no era buena. Sí. Sin embargo, Bieito Rubido pudo seguir siendo director, pudo seguir colocando sus temas. Es decir, Enríquez en eso le dio bastante libertad, ¿o no? No te equivoques, no. Él no le dio ninguna libertad. El problema es que durante esos 9 años que coincidieron, los diferentes presidentes de Vocento cortaron las alas al consejero delegado y le impidieron intrometerse más en la vida del director de ABC. Hace 1 año y medio, cuando el 1 de enero de 2019 llega a presidente de Vocento Ignacio Ibarra da vía libre a Luis Enríquez para que gestione el periódico como quiera. O sea, la responsabilidad última de que Luis Enríquez pueda hacer lo que quiera es del presidente de Vocento desde el 1 de enero de 2019, que llegó a presidente de Vocento porque el propio Luis Enríquez le colocó ahí para que le debiera el puesto y le permitiera hacer lo que le diera la gana. Por lo que entiendo, esto excede a las tareas ejecutivas de Luis Enríquez, es decir, los anteriores presidentes, hablamos de Enrique Ibarra, de Rodrigo Echenique, de Santiago Vergareche, eran una pared entre la redacción y el consejero delegado. Esto ya ha cambiado, eso es lo que tú dices. Exacto, eso es lo que estoy diciendo, exacto. Claro. Hay que reconocerle a Enríquez también, el diario ABC, los números del diario ABC
no son malos. Es decir, el diario ABC ha salido de pérdidas, es un diario que ha crecido, el proyecto digital ha crecido, los otros periódicos, las otras cabeceras provinciales han crecido. Pero ¿eso es mérito del consejero delegado o es mérito de la redacción con los contenidos y con saber hacer un periódico? Ambas cosas, ¿no? Bueno, no sé. Yo creo que hay que ver, una cosa es ver los resultados de ABC compitiendo en comparación con sus competidores, y los números del pasado agosto, el último mes que fue director Rubido, son los mejores en comparación con la competencia del diario en los últimos 20 años. Y otra cosa son los números de Vocento, que son los que hay que pedirle cuentas al consejero delegado, y los números de Vocento se han caracterizado por una gestión que ha sido igual prácticamente todos los años desde que llegó Luis Enríquez. Cada año, a final del ejercicio, vendes uno de los assets que tienes que sea más valioso para equilibrar las cuentas. Y la compañía cada año vale menos. En este momento, Vocento vale lo mismo que 3 buenas casas en La Moraleja. Ramón, ¿qué periódico vamos a ver tan diferente al que era al Vocento antes? ¿En qué lo vamos a notar? Más allá de los columnistas, más allá de algún fichaje relumbrón que pueda acontecer, ¿en qué más nos vamos a editar? Por ejemplo, yo como lector me llama la atención la postura anti-Trump que tiene el periódico, una postura muy crítica con Donald Trump en el tema de la política exterior. Noto que en el tema de la cultura hay poca diferencia entre un suplemento como el del Babelia del País y el del diario ABC. ¿Eso también influye? ¿Eso también tiene que ver un poco en parte con tu salida o no tiene nada que ver? No, eso no tiene que ver con tu salida. Yo puedo estar en desacuerdo con algunas líneas editoriales en la sección internacional, en la sección de cultura, pero tampoco voy a decir que hace 20 años estuviera de acuerdo con todo. Pero hay que saber diferenciar entre lo que es la posición personal de uno y lo que es la posición editorial del periódico. Yo ahí no tengo críticas. Yo no estoy seguro a dónde va el periódico en los próximos meses o años, pero es evidente que esa transversalidad de la que hablábamos al principio es algo que no tiene nada que ver con lo que ha sido el periódico a lo largo de la historia. Pero ¿cuál es el problema de fichar a columnistas, por ejemplo? Tú no lo mencionabas, pero creo que te referías hoy en la columna de ABC a David Gistau. David Gistau es quizás el mejor columnista de la prensa española de los últimos años. Es un fichaje que al diario ABC le enaltece, le hace crecer, ¿o no? Bueno, tú puedes creer eso, yo no lo creo. En cualquier caso, cuando tú fichas a un columnista para que se dedique cada día a atacar la línea editorial del periódico, quienes estamos trabajando por sacar adelante un periódico que se basa en unos principios, acabamos molestándonos, efectivamente, sí. Y yo tuve un choque muy fuerte con David Gistau, que creo que fue una de las cosas que provocó su marcha. Bueno, pues Ramón Pérez Maura, muchísimas gracias por atendernos en un día tan especial como es este y en el cual seguramente hay muchos recuerdos. Solamente una pregunta más. Cuando miras hacia atrás, ¿de quién te acuerdas? ¿En quién piensas en esa redacción? Pues mira, por desgracia pienso en alguien de quien la gente ya no se acuerda. Mi mujer, Clara Isabel de Bustos, que era la corresponsal de Familia Real de ABC y que murió en el año 2003. Yo la conocí en el periódico y ella hubiera sido uno de los grandes periodistas españoles, ya lo fue en los años que vivió, pero lo hubiera sido sin duda el día presente, y ella estaría hoy tan triste como lo estoy yo por todo lo que estoy viviendo. Sin duda que desde aquí, toda nuestra memoria para Isabel. ¿Y tu mentor? ¿Quién dirías que fue la persona que más te ayudó en el periódico? Catalina Luca de Tena. Pues ahí lo dejamos. Ramón Pérez Maura, un placer. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Luis. Y tenemos que darle la bienvenida a un medio nuevo, aunque llevado
llevado en los mandos por un veterano, por alguien que sabe mucho de esto. Hablamos de la Gaceta de la Iberoesfera, como saben, es el medio que la Fundación Disenso, la fundación de Vox, ha lanzado para expandir las ideas, el ideario de Vox, y que llegue sobre todo del otro lado del charco, del otro lado del Atlántico, es decir, en todo lo que es la zona de Hispanoamérica. José Antonio Fuster, ¿cómo estás? Qué placer. Encantado, encantado, Luis. Un placer volverte a ver. Bueno, Aunque sea así. pues, aunque sea así, exactamente, aunque sea así, pero lo importante es la buena noticia de estar de vuelta con un medio como este, que a mí lo que me gusta de este medio es la ambición que tiene, ¿no? Porque me estabas comentando que efectivamente tenéis como dos turnos porque tenéis que estar pendiente de lo que pasa aquí y pendiente de lo que pasa del otro lado. Cuéntame un poco cómo fue la génesis del proyecto. Bueno, el proyecto es, lo has dicho, está impulsado por la Fundación Disenso, que acaba de arrancar y es el think tank de ideas de Vox. Y eso es importante. Es decir, porque son las ideas lo que nosotros queremos no solamente transmitir, que lo has dicho bien, o sea, que las ideas de esta fundación se conozcan en muchos más países que en España, que ya se van conociendo poco a poco. Pero lo importante, yo creo, en este caso también es recoger las ideas que en América llevan muchos años, nos llevan muchos años también de ventaja, porque ellos han tenido que convivir o malvivir con regímenes bolivarianos, dictatoriales, tiránicos. Esas ideas que muchas fundaciones, muchos partidos políticos, muchos líderes de allá ya las tenían, nosotros queremos recogerlas, queremos ser también su puente, su portaaviones, a ser posible. Entonces, claro, es más bien un puente, ¿no? Porque yo estaba viendo, por ejemplo, el tema de la reforma judicial, me hizo acordar a muchas cuestiones que allá ya se vivieron. Ahora está rolando discursos de Chávez del 2004 en el cual hablaba de la reforma judicial, y yo estoy viendo ahora, por ejemplo, vídeos de Cristina Kirchner donde igual hablaba de una especie de justicia popular, es decir, lo mismo que tenemos, lo mismo que estamos sufriendo ahora a manos de esta mafia que está en Moncloa. Ellos ya lo han pasado y ya lo han vivido. Lo que pasa es que es de ida y vuelta, porque se tiende a pensar que la idea vino de allá, pero al mismo tiempo, fíjate que es la Fundación CEPS, la de los valencianos, la que se instala en Venezuela y la que le da la arquitectura ideológica, entre ellas el asalto a la justicia, es propio, es una idea de CEPS. Entonces, claro, al final todo esto se fue retroalimentando hasta llegar a donde estamos. Cuéntame cuál ha sido la respuesta del otro lado y en qué estáis trabajando. La respuesta es estupenda. La respuesta es decir, acabamos de comenzar. Lo bueno que tiene la Fundación es que durante todos estos meses ha estado trabajando en las sombras, contactando con muchos líderes de lo que llamamos la Iberosfera, que es esa comunidad de intereses a ambos lados del Atlántico, y es mucho más notable de lo que pensamos. Y contactando con todos esos líderes, con esos partidos, con fundaciones, nos hemos dado cuenta de que hay muchísimos intereses en común. Por tanto, aparte, mira, la Fundación tiene como número 2 Eduardo Fernández Duviña, que viene de Guatemala, es un español que ha estado en Guatemala, la Universidad Francisco Marroquín. Es decir, el contacto con Iberoamérica lo conoce la Fundación ya de primera mano. Entonces, todas las ideas que nos han ido transmitiendo se resumían todas en lo mismo. ¿Cómo no lo vieron? Es verdad lo que tú dices. Fuimos nosotros, quizás los primeros, los españoles, por eso deberíamos pedir perdón algún día, como obligan a pedir perdón al Papa por no sé qué puñetas. Algún día a lo mejor nosotros deberíamos vernos obligados a pedir perdón por todo lo que hemos hecho, lo que les hemos dado mal dado. Sin embargo, todo esto es incluso, yo creo, un poquitín anterior a la fundación, a CEPS, perdón, y todo viene del Foro de Sao Paulo. Claro. Todo es ahí, el Grupo de Puebla. Pero la gente no, la verdad es que la gente en España, y eso es lo que queremos nosotros también conseguir, porque en América lo conocen perfectamente. Pero en España, todas las del Foro de Sao Paulo, Grupo de Puebla. Grupo de Puebla está José Luis Rodríguez Zapatero. Es el brazo sociológico del Foro de Sao Paulo, el que intenta penetrar, y ha penetrado
en las universidades, el que va dando cobijo, apoyo y subvenciones a muchos grupos que ya están operando aquí. Pero el Foro de Sao Paulo, el otro día vi un vídeo de Nicolás Maduro diciendo estamos consiguiendo nuestros objetivos y mucho antes de lo que esperábamos. Tiene razón. Pero mira, el otro día, ayer creo que fue, leí un artículo, bueno, todavía no está publicado, ya se publicará, creo que en Voz Populi. Y leí el artículo antes de que fuera publicado en el que decía una cosa que me impresionó porque realmente no nos dimos cuenta, pero todo lo de la memoria histórica también ha ocurrido allí. Era una de las partes del Foro de Sao Paulo. Entonces, toda esa reinvención de la historia, toda esa reinvención de poner, por ejemplo, a Simón Bolívar como un prócer prodigioso de moral intachable, que fue, todo estaba ahí y no lo supimos ver. Cuando han llegado con la memoria histórica, ¿por qué en 2004 llega Zapatero con la memoria histórica? Ya venía, desde 1990 ya se habían puesto las bases en América para que hubiera aquí gente en España que recogiera esas ideas. Luego llegó CEPS, es evidente, y las volvió a traer. Es decir, estamos interconectados y no nos quisimos dar cuenta de que América nos llevaba a la delantera y que todo lo que estaba ocurriendo en América iba a ocurrir en España. Y no lo supimos ver. Por eso nosotros queremos, o la Fundación en este caso, quiere armar una respuesta, una reacción a todo eso de lo que hemos carecido durante tantísimos años en España. Estoy de acuerdo con tu análisis. La pregunta es si hay que sacarse el sombrero delante de ellos en el sentido de que ellos se propusieron una hoja de ruta, apostaron por ella y pusieron mucho dinero en ella. Es decir, creyeron en ella. Es decir, imagínate ahora hablar de CEPS, hablar de iglesias y demás, pero imagínate en ese momento apostar por unos mochileros, unos profesores con unas pintas de zaparrastrosos, decir, y a esto le vamos a dar millones y millones de euros para que instalen algo ahí, pero los tíos apostaron y lo hicieron. Sí. Y aquí la derecha está, y aquí estamos mendigando por un banner de 3.000 euros al mes. Es decir, a mí me parece que en ese sentido demuestran una determinación y un convencimiento en lo que creen que nosotros estamos a años luz de todo eso. ¿Tú qué opinas? Sí, hay que sacarse el sombrero porque lo han hecho excepcionalmente bien. Es verdad que contaban con un recurso casi infinito. Hemos dado en el barril de petróleo $86 y todo el dinero que se llevaba desde Venezuela y que se desparramaba por el mundo entero. Desde Brasil también. Había muchísimo dinero. Sigue habiendo mucho dinero. Sigue habiendo muchísimo dinero moviéndose en esos sectores y nosotros seguimos pensando. Pero mira, del otro día una persona de la Fundación me dijo, si yo tuviera 50 millones de euros ahora mismo, alguien dijo, ¿te retirabas? Dijo, no, los gastaba el día siguiente, porque sé en lo que tengo que gastármelo. Y es exactamente en estas cosas. Es en comunicación, es en crear series de televisión, es en crear productoras de cine, es en crear medios de comunicación, radios, televisiones. Decía, 50 millones, y yo le dije, hombre, ya vas por 500. Pero claro, ¿qué son? Dices, yo digo 500, tú me dices un banner de 3.000 euros. ¿Qué son 500 millones de dólares para una narcodictadura bolivariana que tenía unos recursos infinitos petrolíferos? Nada. Y José Antonio, ¿y el narcotráfico? Claro. No, esa es la gran clave. Hay dos claves en todo este asunto. Uno es el petróleo y otro es el narcotráfico. Es evidente. Y tanta gente que se ha lucrado de eso, tanta gente que se sigue lucrando, el dinero que sale por todos lados, y lo sabemos, no es limpio, pero da igual, porque es que son los gobiernos. Entonces no se puede hacer nada. A mí me acordé cuando me enteré de este proyecto, yo escuchaba, hablando con muchos compatriotas míos, me decían, ¿sabes qué pasa? Es que aquí no tenemos Vox, aquí no hay un Vox, en Argentina no hay un Vox. No, todavía no lo hay. Y en otros países, y me parece que no conozco la realidad de todos los países de Iberoamérica, pero claro, es verdad, no tienen, están acostumbrados a tener un PP, que ya sabemos cómo acaba, pero no un Vox. ¿Coincides con ese feedback? ¿Te llega ese
En ese Argentina festival. es evidente que todavía no hay un Vox. Es evidente que sí es verdad ¿Y en que otros hay. países? Sí, en otros países ya hay. En otros países hay Vox y yo creo que cosas incluso de las que debemos aprender muchísimo. Ah, sí. Y yo te tengo que decir una cosa. Tú ya me conoces desde hace mucho tiempo. Yo el único carné que tengo es el del Atlético de Madrid. Es decir, yo no tengo ningún carné de Vox. A mí me han ofrecido un proyecto en libertad para trabajar con una idea en la que yo siempre he creído, que es la defensa. Es lo que decimos en Gaceta ahora mismo, la Gaceta de Liberosfera, que ser es defenderse. La idea de Ramiro de Maeztu. Y en esos estamos. Lo digo para que la gente no empiece a pensar, bueno, este es de Vox. No lo soy. Es un proyecto, yo soy un periodista al que han ofrecido un proyecto en libertad para trabajar para esto. Pero yo creo que sí que hay, y lo hemos estado viendo desde Estados Unidos, por supuesto, pero en México también hay pequeños recursos, partidos políticos. Bueno, acaban de impedir al expresidente Calderón que se presente en una decisión bastante discutible, que López Obrador ha recibido como un triunfo del pueblo, de la justicia del pueblo. Y eso es lo que tú decías antes, hablando de Cristina Kirchner. ¿Lo ves? Cristina Kirchner y AMLO están a 10.000, no, 16.000 kilómetros de distancia y sin embargo hablan con el mismo lenguaje. Totalmente. Nosotros no hablamos. En Chile sí, está el Partido de la República de José Antonio Cast. Uribe sigue siendo el gran líder de la derecha en Iberoamérica. Y se dio cuenta de la reacción, de lo que era importante que era la reacción, y creo que de él también tenemos que aprender. Hay muchas fundaciones en Bolivia, ahora, por supuesto, después de la salida de Evo Morales, también hay en Perú. En Perú se están haciendo las cosas de una manera en la que es verdad que ellos han sufrido menos de la pandemia porque estaban mucho mejor económicamente. Cuando hay una mejoría, cuando hay una parte de mejora económica, es verdad que también se tiende a buscar otros tipos de referente, pero en Brasil, sin ir más lejos, desde luego, hay un Vox. Yo creo que hay muchos países ahora mismo, en Uruguay no lo hay. Es que a lo mejor simplemente por la idiosincrasia de ese país. Bueno, la calle lo está haciendo, parece que Sí, lo está haciendo bien y está haciendo bien, pero bueno, quizás no sea necesario. claro, Pero hasta los bueno, medios argentinos decían hace poco, os cambiamos a Fernández por la calle. sin duda, sí, lo harían gustoso. De hecho, yo creo que Uruguay se va a quedar pequeño para tanto argentino que se está yendo a vivir ahí. Ecuador, fíjate, por ejemplo, estaba Lasso, luego ha habido una escisión, esa escisión puede ser poderosa, puede ser potente para crear, para armar. Es decir, hay reacción. A ver, en Iberoamérica lo que había una red muy potente de think tanks y eso yo lo conozco muy bien. El problema es que no servían para nada. Es decir, no tenían ninguna influencia, no tenían peso en la calle, servían para hacer seminarios, servían para escribir, para publicar artículos en los periódicos, y no tenían ningún tipo de llegada y ningún recorrido político. No querían mancharse las manos metiéndose en política, consideraban que eso era prostituirse, ¿no? Ellos estaban en el mundo de las ideas, ¿cómo nos vamos a volcar nosotros al barro de la política? Y yo creo que finalmente ahí se dieron cuenta de que eso no sirve para nada si no lo convertimos en otra cosa, en un medio de comunicación, en un digital, en una serie de Netflix, etcétera, porque Exacto. la fundación en sí no tiene ningún sentido. Esa es la clave. La clave de todo esto es la comunicación. El otro día me escribió una persona de un think tank venezolano. Dice que ahora mismo está, lógicamente lleva unos cuantos años parado, pero me escribió para presentarme su fundación. Yo lo estoy echando un vistazo y es exactamente lo que tú dices. Durante todos los años del chavismo, pero tienen un fondo documental increíble. Pero tienen trabajos de 150 folios, de cerebros pensantes, pero luego no aplicaron nada de todo eso. No cogieron esos 150 páginas, hicieron un documental de 15 minutos o de 20 minutos, no cogieron esas 150 páginas de un ensayo académico prodigioso, que me he leído cosas maravillosas sobre Venezuela en esa fundación. Y no llegaban a ningún lado porque no hicieron nada con ello.
nada. No hicieron un medio de comunicación, no hicieron una serie de televisión, no hicieron nada. O sea, ¿qué hay más poderoso para un americano, por ejemplo, para un yanqui, pongamos, que haber visto Narcos México? Uf. Nada, nada. O sea, tú le acabas de... O Breaking Bad, pues si nos ponemos así. O sea, tú ya comprendes lo que es el norte de México y esa parte de estado fallido con la frontera. Lo has comprendido gracias a una serie de televisión. Sin embargo, había miles, digo miles de libros de fundaciones mexicanas y americanas y estadounidenses en las que ya te lo decían, pero ¿y qué? No llegaba nada, ¿no? Por tanto, lo que hay que hacer es esa serie de televisión. Eso es lo que tienen que pensar las fundaciones y tienen que empezar a darle vueltas. Hay que escribir libros, hay que escribir novelas. No hay que irse al ensayo académico, hay que escribir la novela fundamental. Te iba a hacer una pregunta y se me ha ido. Estabas hablando en un momento determinado... No, de think tanks venezolanos y de toda la producción científica, decía académica. Bueno, es que... te iba a poner el ejemplo de la Marroquín. La Marroquín, fíjate, una universidad que podría estar entre las mejores del mundo en Estados Unidos, por ejemplo. Sí. En uno de los países más pobres del mundo y más violentos y más inseguros como puede ser Guatemala. Es decir, Iberoamérica ha dado esos milagros. O sea, la Marroquín, si te pones a pensar, es un milagro, es una cosa, un oasis en medio del desierto. Pues de esos había muchos milagros que se podían ir contando. Y sin embargo, las ideas de izquierdas arrasaron y se llevaron todo puesto. Bueno, algún día había que dar el paso y algún día había que empezar a construir algo diferente. Ahora, a nivel de las ideas, ¿cuál crees que... Ya te planteo a nivel ideas, ¿cuáles son los temas que crees que van a ser de lo que vamos a hablar en los próximos años? Tenemos que ver a la elección del presidente de los Estados Unidos. Yo creo que es la clave ahora mismo. Saber si vamos a estar en una era post-Trump o en una era Biden. Si es una era Biden será peor para la región, me refiero para Centroamérica, Norteamérica, México, para Centroamérica, para Sudamérica. Y si es una era Trump, yo creo que tenemos que... Lo importante es hablar siempre de la reacción. Lo fundamental es crear ese espíritu de que no puede volver a pasar, de que todo esto no puede volver a pasar. De que debemos conducirnos por cauces completamente democráticos, pero no la democracia que nos dicen ellos, no, de verdad cauces democráticos en los que haya separación absoluta de poderes, y eso será importante, en los que haya libertad de comercio, en los que haya libertad. Es que te iba a decir yo a ti, recuperar a los Chicago Boys de aquellos años que hicieron tantos prodigios, por ejemplo, en un Chile que venía complicado. Pero nos falta un Friedman, ¿eh? Nos falta un Friedman. Bueno, pero, claro, es que el problema es que las universidades ahora mismo están permeadas por toda esa idea. En Estados Unidos, no hay más que ver cómo reciben en Estados Unidos a un conferenciante, incluso en universidades privadas, que es algo que hace 20 años no hubiera pasado, jamás. Pero llega un conferenciante que no les gusta, por la razón que sea, no por la razón que sea, sino porque es un reaccionario, conservador, paleocristiano, lo que fuera, y es inmediatamente boicoteado. Y al final, la universidad lo que hace es apartarlo. Ya si es un profesor, puede hasta expulsarlo, que es lo que ha ocurrido, pero si es un conferenciante, al final cancelan. Entonces, en las universidades todavía queda gente. Hay que detectarla, a esa gente hay que incorporarla. Entonces, ¿de qué tenemos que hablar en la era post-Trump? Si hubiera un Trump, hay que hablar de reacción, hay que hablar de proteccionismo frente a enemigos exteriores poderosos, como en este caso podría ser China. China, por ejemplo, el 30% de toda la economía sudamericana está en manos de China ahora mismo. Entonces, tenemos que hablar de todo eso, tenemos que hablar de tratados de libre comercio entre naciones, tenemos que crear un espacio común, pero claro, entre naciones democráticas. No puede ser entre dictaduras bolivarianas. Ahí no va a haber nada. Es que
no tenemos nada para ofrecer. Entonces hay que hacer una labor de reconstrucción. Y eso yo creo que es lo más importante si hay una era post-Trump. Me refiero, si hay una era Trump, o sigue habiendo una segunda parte, ahora hablaremos de eso. Si hay una era Biden, yo creo que la cosa va a estar mucho, pero mucho más complicada. ¿Y cómo se lucha en países donde directamente no hay democracia, hay dictaduras? Es decir, ¿cómo se lucha en Venezuela, en Nicaragua, en Cuba? Es decir, ahí ya la regla de la democracia No te vale. hay sitios donde no se puede hacer nada. Hay que esperar. Ahora mismo están contando que Raúl Castro está con un cáncer terminal y me decían, bueno, a lo mejor esta es una oportunidad. No va a ser una oportunidad. Díaz-Canel está ahí para apuntalar el régimen. El régimen no se va a ir así por las buenas. El régimen de lo que tiene que estar es como estuvo hace muchos años, que es aislado. Sin ayuda, en este caso ya sin ayuda rusa, sin ayuda china, sin ayuda iraní, sin ayuda... No, lo que pasa es que todavía tiene tremendos aliados en la zona y además ejerce una influencia poderosa. Cuba fue el cáncer. Cuba, sí, ahí empezó todo. O sea, la metástasis se expande desde Cuba. Claro, es el impulsor de todo. El Foro de Sao Paulo, cuando se crea con el Partido de los Trabajadores, y si ves la lista de organizaciones, te das cuenta de que realmente las organizaciones aquellas no eran nada. Lo importante era Cuba. Lo importante es luego cuando se unió Hugo Chávez con todo el dinero, con su dinero de un barril de petróleo a $86. Pero Cuba fue siempre la que marcó el paso, la que marcó la ideología, desde luego, de toda esta potentísima. Tú lo has dicho, hay que descubrirse, hay que sacarse el sombrero ante ellos porque lo han hecho excepcionalmente bien, sin arrugarse, sin detenerse, y lo estamos viendo en España. En España todavía, de verdad, antes de ayer me estaba diciendo alguien, dice, no, esto de la reforma judicial en realidad es para presionar al Partido Popular, para que se siente, y digo, no habéis entendido nada. No es para esto. No, ellos venían con un objetivo. Hay vídeos de Pedro Sánchez en los que decía a Pablo Iglesias, le decía, oye, vamos a hablar de autónomos. Dice, no, lo importante es la reforma judicial. Claro que es lo importante. Para ellos es fundamental y no se van a detener. ¿Y ahora qué crees? ¿Que Sánchez le ha robado el discurso a él o está haciendo está haciendo lo que quizás pues no le convence, pero efectivamente es la única manera de sobrevivir políticamente porque le necesita Iglesias al lado? ¿Tú qué crees? El presidente Sánchez es terriblemente ambicioso en ese sentido, ¿no? Pero no tiene una formación clara. Él no tiene realmente formación, como para saber, no tiene un hombre de Estado y entiende la complejidad de las políticas internacionales y quizá no tenga ni siquiera una tesis legítima sobre economía. Eso sí, ya lo sabe. Quítale el quizás. Sí, vamos a quitarle quizás. Está siendo educado, que es lo que todavía los reaccionarios somos, todavía educados. Pero ahí yo creo que el influjo, hay una influencia extraordinaria por parte de gente como José Luis Rodríguez Zapatero. Es que no la debemos descartarla. Pablo Iglesias sí que ejercerá una influencia grande, pero yo creo que la influencia mayor que tiene Pedro Sánchez es José Luis Rodríguez Zapatero, que está en todos esos lados. Hace muy poquito tiempo, una sesión de trabajo del Grupo de Puebla fue presidida por nuestra ministra de Asuntos Exteriores. Aquí nadie lo dijo. Pero fue terrible. Y el director general de Tesoro Público estaba presente en esa reunión. Esto ocurrió en junio, en plena pandemia. Eso es terrible. Y nadie dijo nada. Estamos diciendo que el Grupo de Puebla, es decir, del Foro de Sao Paulo, que el otro día salieron a celebrar los 30 años gente como Daniel Ortega, que es un criminal, Nicolás Maduro, que es otro criminal, Lula da Silva, que es un delincuente convicto, toda esa gente que celebraba, y por supuesto Raúl Castro y Díaz-Canel, a todos los cubanos que son pues eso, lo que sabemos que son, celebraban el 30 aniversario del Foro de Sao Paulo, una de cuyas ramas es el Grupo de Puebla. Y el Grupo de Puebla está integrado por gente como José Luis Rodríguez Zapatero. Y nuestra ministra de Asuntos Exteriores estaba en una comisión presidiendo una mesa de trabajo del Grupo de Puebla. Y claro, te quedas mirando al vacío diciendo,
¿Qué estamos haciendo mal para que los medios de comunicación en España nadie diga absolutamente nada de alguien que está trabajando para Ortega, Maduro, Castro, Lula, los Fernández, que estos no son muy amables, además? Claro, te quedas Evo Morales, el abusador. Claro, te quedas diciendo, aquí falla algo. Estamos mirando con el dedo, estamos mirando a la luna, señalamos el dedo, y no es eso, hay que mirar un poquito más allá. Para mí es, desde luego, clave en este cambio, esta transformación que ha habido, dos cosas en Pedro Sánchez. Su terrible ambición, que pasará por encima de todos los españoles, y José Luis Rodríguez Zapatero, que es el verdadero o el artífice en las sombras de toda esta transformación de España en una suerte de... que están diciendo los alemanes que somos un Estado fallido. Por favor, pero ¿cuándo un alemán nos dice a nosotros que somos un Estado fallido? No, somos un Estado complicado, pero no éramos un Estado fallido. Podemos ser un Estado autonómico fallido, y ahí sí que podríamos discutirlo. Pero un Estado fallido, pues bueno, a lo mejor dentro de 10 años, ¿cuántas veces, Luis, le hemos dicho nosotros a Venezuela que es un Estado fallido? Y en el 75 Venezuela era una de las primeras potencias del mundo. Es que aquí en España no se quiso ver. Claro. Yo creo que ahí fue en parte por arrogancia, en parte por soberbia, evidentemente, pero no lo quisieron ver. Y sobre todo por desconocimiento. Por desidia. Sí. También por desidia, ¿eh? Porque había gente que lo miraba, había gente, esas fundaciones que tú decías que no sirven para nada y que sí estoy completamente de acuerdo, sí sirven, pero no supieron hacer que se oyera su voz. Sí que tenía mucho contacto con ciertas fundaciones aquí también. Pero si yo trabajé en una que era la Iberoamérica Europa, y todos los años, te estoy hablando del año 2003, 2002, 2004, todos los años hacían un seminario que era Populismo y América Latina. Populismo y América Latina. Sí. Y venía toda la gente, hablaba muy bien, aplaudían, se iban todos. Aquí no va a pasar. Aquí no va a pasar. Aquí no va a pasar. Y venían los otros y te decían, no, claro, no, es que eso son cosas de estos países que ya sabemos cómo son. Claro. Sí. Lo que ocurrió en Bolivia, con el estado de Santa Cruz, dice, no, aquí eso no va a pasar. ¿Cómo que no va a pasar? Pasó y ha aumentado. No, y está pasando. Claro, no aprendimos nada de las lecciones tan hermosas que nos podrían haber contado nuestros hermanos sudamericanos. Bueno, pues nada más desearles muchísima suerte, José Antonio, y bueno, les seguiremos leyendo, les espero una batalla larga y en principio, bueno, a ver qué, como tú dices, a ver qué depara lo de Estados Unidos, porque eso va a ser un punto de inflexión. Sí, yo creo que es la gran prueba que tenemos de aquí pues sí, es que yo creo que, yo no sé, Luis, cómo tú hace 10 años, si hacías planes a 1 año, a 5 años, yo no sé cómo lo hacías, pero es que ahora mismo estamos haciendo planes a 1 semana. Sí, porque la pandemia nos está dejando a todos tiritando. No, esto es día a día, o sea, ahora ya piensas en el día a día y a ver cómo sale. O sea que claro, pues no es ridículo pensar más allá, porque imagínate, están cayendo al lado tuyo, están cayendo pirámides, acaba de cerrar el Museo del Jamón, acaba de cerrar no sé qué, es decir, instituciones de este país de la noche a la mañana ya no están. Y ayer leí que el 30% se espera que el 30% de los comercios cierren en los próximos meses. De los comercios que quedan. El 30%. Lo que me asombra es la pasividad y la entrega y la absoluta, el absoluto aborregamiento con que se está viviendo todo esto. Me llama muchísimo la atención. Esto lo hemos hablado tú y yo varias veces. Si esto hubiera ocurrido con Mariano Rajoy, por ejemplo, en el poder, bueno, si hubiera fumado un puro, eso es evidente, pero no quedaba ahora mismo Palacio de la Moncloa. O sea, yo estoy viendo a las hordas con antorchas y rastrillos dirigiéndose a la Moncloa y quemándolo y barriendo los cimientos. Si esto hubiera ocurrido con un gobierno de supuestas derechas en el país, de centro derecha, no hubiera quedado nada. Y sin embargo, aquí estamos y ellos se permiten darnos lecciones sobre... La única manera de
yo creo que de meterles miedo hubiese sido a través de los medios de comunicación. Claro, vale. Y como ¿Cuáles, eso, Luis? y Pero como eso ¿cuáles, no los tenemos, claro. pero cuáles, Luis? Los que a las 2 semanas se plantaron 15 millones en subvenciones. Claro. ¿Te acuerdas? ¿Cuánto recibisteis vosotros? Nosotros, De aquellos 15 millones. 10.000. Qué 10.000. bien. 10.000. 15 millones y para un medio potente como Periodista Digital. De esa 10.000 euros. Bueno, pues imagínate lo que habrán recibido los Ferreras y tal. Si nosotros, que somos un medio crítico. Claro. O sea Pues que... esa es la clave. Se tenía que haber hecho a través de los medios de comunicación. Y los medios de comunicación estuvieron durante esos 2 o 3 meses completamente callados. Pues seguiremos hablando. José Claro que Manuel. sí. Cuando quieras, siempre es un placer. Muchísima suerte. Muchas gracias. Bueno, tenemos que conectar con Carlos Cuesta porque OK Diario hoy saca una exclusiva que a muchos nos ha puesto los pelos de punta. Resulta que el Centro Criptológico Nacional, que es un órgano dependiente del CNI, ha realizado un informe sobre desinformación en el que califica contraria a las instituciones democráticas y una amenaza directa las críticas al globalismo, esto es, las críticas a George Soros. ¿Y qué partido? Entonces dirán ustedes, ¿qué partido lleva en su diario la crítica al globalismo? Pues en efecto, han adivinado, es Vox. Por lo tanto, ahí tienen a los servicios de inteligencia españoles cargando, sin nombrarla, según OK Diario, contra la formación de Santi Abascal. ¿Qué tiene que ver el Centro de Inteligencia? ¿En qué estarán pensando en el gobierno? ¿Qué hay detrás de toda esta jugada en la cual dejan una frase que también nos llama muchísimo la atención? Cohesión social, estabilidad e incluso salud del país. Eso es lo que Vox pondría en peligro. Carlos Cuesta firma esta información. Carlos, muy buenas noches. Muy buenas, ¿cómo estáis? Bien, cuéntanos qué hay detrás de esto, porque esto huele que apesta. Bueno, pues huele a lo que todos nos estamos imaginando, ¿no? El que se pensara que esto iba a acabar en la monarquía o que iba a acabar en la justicia, pues de verdad que o tenía muy poca imaginación o conocía muy poco estos elementos. Ellos quieren anular todo foco de crítica, ellos quieren anular cualquier foco de resistencia. ¿Cuál es el foco de resistencia? Bueno, pues cualquier persona que se atreva a dar un discurso distinto del que mantiene Pedro Sánchez o Pablo Iglesias. Han analizado clarísimamente determinados discursos. Hay uno que llama la atención, que es el de Vox, porque se ha atrevido a cruzar un mantra que hasta este momento pues no se cruzaba, que es el tema del globalismo. Que nadie lo confunda con la globalización, que nadie lo confunda con defender una economía global. No tiene nada que ver. Significa, simple y llanamente, el globalismo significa defender, o mejor dicho, el antiglobalismo, significa defender que los votos que democráticamente eligen un gobierno dentro de un Estado tienen que ser los que manden y no aquello que no ha sido votado desde fuera. Bueno, el Centro Criptológico Nacional ahora pasa a considerar que es una invención decir que George Soros tiene influencia internacional. O sea, literalmente, pasa a decir que cualquier persona que combata ese tipo de planteamientos está lanzando peligrosas, cuidado, informaciones o desinformaciones, como lo califican ellos, que puede afectar y convertirse en una amenaza directa, son las dos palabras que utilizan, contra las instituciones democráticas. O sea, llegamos a la barbaridad de que el Centro Criptológico Nacional, coordinado e integrado en el Centro Nacional de Inteligencia, asegura que si tú defiendes que los votos españoles son los que tienen que determinar la gobernabilidad española, y defiendes que no puede ser alguien desde el extranjero, que por cierto es lo mismo que aparece en el Código Penal, el Centro Nacional de Inteligencia pasa a considerarte una amenaza contra las instituciones democráticas, cuando lo que estás haciendo es defender la democracia. Y a partir de ahí, yo lo siento muchísimo, nosotros hemos identificado frases literales lanzadas por Santiago Abascal en algunos de sus mítines contra esta influencia internacional de George Soros, contra este globalismo, contra el intento de controlar a través de X medios de comunicación, etcétera, la opinión pública, y las hemos visto plasmadas en ese informe. Es más, yo, lógicamente, ayer me puse en contacto con el partido de Vox para hablarlo y lo primero que me dijeron ellos abiertamente, me dijeron, ese informe está hecho contra nosotros. Entonces, llegamos a la barbaridad de que porque un partido defienda que los votos españoles determinan las elecciones en España, se le califique de amenaza directa contra las instituciones democráticas. Y, sin embargo, el mismo CNI, por lo visto, no encuentra que una frase de Pablo Iglesias de vamos a tomar las instituciones por asalto, no lo considera amenazador, no lo considera una amenaza contra las instituciones democráticas. El hecho de que un partido como Bildu
su líder máximo, Arnaldo Otegi, haya dicho quiero ser la mayor amenaza al Estado, el mayor peligro del Estado, no lo considera, por lo visto, una amenaza directa contra las instituciones democráticas. Que Pablo Iglesias y toda su corte digan que quieren anular la monarquía parlamentaria y la monarquía, no lo considera una amenaza contra las instituciones democráticas. Que el Partido Socialista esté en estos momentos haciendo exactamente lo mismo que hizo Hugo Chávez para anular a la justicia, no lo considera una amenaza contra las instituciones democráticas. Que Esquerra esté diciendo que quiere cargarse la Constitución y anular la unidad del Estado, no lo considera una amenaza contra las instituciones democráticas. Pero según este organismo es una amenaza contra las instituciones democráticas que tú lo defiendas de una injerencia extranjera. Repito, cosa que aparece tipificada como una práctica prohibida en los partidos políticos en España. Me imagino, Carlos, que le habéis tomado el pulso, habréis hablado con gente del CNI, habréis hablado también con Vox. ¿Cuáles han sido las reacciones? Me imagino que en Vox la sorpresa y la estupefacción tiene que ser total. Mira, por parte, lógicamente, del Centro Nacional de Inteligencia no hay ningún tipo de respuesta. Por parte de Vox no han tardado en darse cuenta, evidentemente, de cuál es la maniobra. De hecho, ellos empiezan a bajar la posibilidad de que Pedro Sánchez / Pablo Iglesias, que está en la famosa comisión delegada que controla el CNI, haya un plan para ilegalizar al partido de Vox. Ya hablaron de ellos, si recuerdas, cargos socialistas, hablando de que se les podía ilegalizar por el tema de género. Bueno, sobreentiendo que han debido analizar esa vía y se habrán dado cuenta de que es más complejo, no lo sé, o a lo mejor la vemos dentro de 2 meses. Pero la primera vía que han encontrado, por lo visto, que creen ellos que han encontrado, es empezar a hacer este tipo de prácticas. Claro, el protocolo de actuación a partir de ahora va a ser muy básico. Si tú consideras que ese discurso es una amenaza directa contra las instituciones democráticas, aquellos que lo esgriman pasan a ser una amenaza directa. Y, por lo tanto, el CNI o el Centro Criptológico Nacional tiene las puertas abiertas para empezar a investigar, para empezar a chequear teléfonos, para empezar a hacer el protocolo que ellos consideren necesario para defender el Estado. O sea, ese es el protocolo de actuación normal en una central de inteligencia de cualquier país. Bueno, pues si hacen eso, resulta que llegaríamos a la barbaridad de que habría un partido que estaría bajo supervisión del Centro Nacional de Inteligencia, que es un organismo, repito, que tiene en la comisión delegada que lo controla a una persona como Pablo Iglesias, cuyo partido está en estos momentos imputado en el juzgado número 42 por una caja B y cuyo partido debería estar dando explicaciones, y Pablo Iglesias en primera persona, por los pagos recibidos de Evo Morales porque tienen una solicitud de la Fiscalía General de Bolivia. Bueno, pues la misma persona que está en esa situación y en puertas de ser imputado en el Tribunal Supremo por una denuncia falsa podría acabar determinando o presionando para que se actúe contra otro partido. Es decir, que tú ves aquí, es determinante que en plena pandemia Pedro Sánchez nos haya colado por la puerta de atrás a Pablo Iglesias en el CNI. Tú ves que a partir de ahí hay un cambio, ya sé, esto es la prueba de que ya algo está cambiando en los servicios de inteligencia, ¿verdad? Bueno, fíjate que esto en su momento lo hemos hablado muchísimo, la capacidad de influencia real que tendría a través de esa comisión delegada. Yo, sinceramente, pensaba que hasta ahora la capacidad de influencia, sería medianamente limitada. El problema que estamos viendo ahora es que estos informes han sido auspiciados por el Centro Criptológico Nacional, por su cúpula. Es decir, esto ha tenido que pasar la supervisión no ya de determinadas facciones, sino del organismo entero, de la cúpula. Esa cúpula, a su vez, ha tenido que pasar la supervisión del Centro Nacional de Inteligencia. Esto está plasmado en un documento. Esto es oficial, lo que quieres decir es que esto es oficial, esto no es un papelito, no es un papelito que anda por ahí. No es un papel de trabajo de una facción, o sea, esto es un documento que lleva el sello del Centro Criptológico Nacional, nosotros tenemos el documento, evidentemente, y que ha sido supervisado por todos los mecanismos suyos. Entonces, a partir de este momento, esto pasa a ser un posicionamiento oficial. Ellos consideran que cualquier persona que critique este tipo de planteamientos, el globalismo, pasa a ser considerado una amenaza para la democracia. Y eso en cualquier Estado activa los mecanismos y los resortes de supuesta defensa. ¿Cuál es el problema? Que esta defensa no es una defensa del Estado, es una defensa de X partidos y va en contra de otros partidos. Entonces, ¿cómo va a ser una defensa de la democracia el anular determinados planteamientos que son totalmente lícitos? ¿Por qué tú no puedes criticar las injerencias de George Soros? O sea, ¿alguien va a poner en duda las operaciones internacionales que ha realizado George Soros? Oye, yo a lo largo de mi carrera periodística he hablado con gente en el Ministerio de Defensa, en otros organismos, en otras etapas, y a mí me han reconocido que incluso dentro de los protocolos de actuación de la OTAN estos factores se tenían en cuenta. ¿Va a considerar el Centro Nacional de Inteligencia a la OTAN un organismo subversivo? O sea, hemos llegado a semejantes barbaridades simple y llanamente porque se quiere hacer un juego para atacar a determinado partido que se llama Vox.
Hay que recordar que Soros, por ejemplo, está detrás de, y esto lo pueden, cualquiera que entre a Internet lo puede ver, por ejemplo, detrás de los verificadores oficiales, es decir, la Open Society es uno de los financiadores del paraguas de verificadores internacionales, que es Pointer.org, al que pertenece Maldito Bulo y al que pertenece Neutral, y por lo tanto, informaciones que a veces publicamos y nos censuran en Facebook, pues también se lo debemos a ellos. Soros no es una entelequia, Soros no es alguien, algo que nos hemos imaginado o alguna especie de fantasma que perseguimos por las noches. Lo de Soros es una realidad y lo puede ver cualquiera que vea cuáles son los contribuyentes que están detrás de algunas operaciones. Por lo tanto, quiero decirte, esto no es una conspiranoia de Vox. No, vamos a ver, los documentos existen, de hecho, bueno, ya te adelanto que mañana va una segunda entrega con otro planteamiento que no es estrictamente de Vox, que, bueno, de hecho no es de Vox, es una cuestión, todo lo contrario, es una cuestión precisamente que afecta a la propia prensa y a determinadas prácticas que se están desarrollando. Es decir, atención porque aquí hay una estrategia clarísima de ir truncando determinadas líneas de opinión. A mí me parece de maravilla que los tribunales, que son los que han mantenido siempre el poder de control sobre la prensa, como se mantiene sobre cualquier órbita que está protegida por una libertad y por unos derechos. O sea, el único organismo que está capacitado para cercenar esa órbita son los tribunales de justicia. ¿Por qué? Porque no tienen que estar politizados y al no estar politizados, sus actuaciones no pueden ser vistas como el interés de unos partidos contra determinada línea que puede estar ayudando a otros partidos, ¿vale? Porque si no entrarías en una voladura del sistema plural de partidos, ¿vale? Eso es absolutamente lógico. Yo siempre he defendido y siempre defenderé que las actuaciones judiciales y los tribunales tienen que tener una capacidad de control evidentísima y plena con respecto a la prensa. Pero organismos administrativos que dependen de un gobierno y, por tanto, de un color político, no puede ser, no puede ser. Es intolerable. Pues, Carlos, gracias por estar con nosotros esta noche en Estado de Alarma y mañana estaremos muy pendientes de la segunda entrega de esto que ya, como nos adelantas, es un auténtico escándalo y que deja en el aire una pregunta. ¿Quieren ilegalizar nada más y nada menos que la tercera fuerza política del Congreso? Es escandaloso. Gracias por estar con nosotros. Un abrazo muy fuerte.